Hola, el día de hoy vamos a trabajar algunos parámetros básicos de funcionamiento de transistores, como son la recta de carga, corriente de saturación y beta. Inicialmente, conocemos que un transistor es un elemento que está conformado por tres elementos semiconductores, bien sea NPN o PNP. De esa estructura, ¿sí?, podemos rescatar elementos muy importantes como es el beta, teniendo en cuenta que el beta es una relación entre la corriente de salida respecto a la corriente de entrada de mi sistema. ¿Qué indica que sea la corriente de salida? La corriente de salida la vamos a denominar corriente colector y la corriente de entrada la vamos a denominar corriente de base. Serían nuestros dos elementos que empezamos a trabajar. Estos dos elementos tienen una gran relevancia a la hora de trabajar con transistores. Teniendo en cuenta que los transistores BJT son elementos que trabajan mediante corriente. Por eso, este factor beta, que en algunos fabricantes lo conocemos como HFE, simplemente ¿por qué? Por el modelo matemático que ellos manejan, que es un sistema híbrido, me indicaría que cuando yo activo un transistor, si hiciéramos la analogía de mi transistor NPN o PNP, de esta manera, cuando yo estoy en capacidad de inyectar una corriente de base, lo que voy a hacer es simulando que este contacto se va a cerrar con estos dos que tengo acá y me va a generar una gran corriente en el colector. Y obtendríamos esta corriente de colector. Lo interesante de esto es que esa corriente de base es mucho más pequeña que esta corriente de colector. El beta es un elemento adimensional, es decir, no tiene unidades. Pero para casos prácticos, yo trabajo el beta o lo defino como el número o cantidad de veces que se aumenta o amplifica una corriente. Y yo, desde mi punto de vista, le doy el nombre de veces. Es decir, que para mí la unidad del beta va a ser veces. Es decir, 5 veces me aumenta la corriente, 10 veces me va a aumentar la corriente. A pesar de que no es una unidad apropiada o que no está incluida en el Sistema Internacional de Medidas, se adapta muy bien para poder comprender este fenómeno. ¿Qué influencia tiene la corriente de base y la corriente de colector? Cuando yo hago análisis en las diferentes configuraciones que tengo en mis transistores BJT, bien sea polarizaciones en emisor, polarización fija, divisor de voltaje, retroalimentado, estabilizado por emisor, siempre voy a tener en cuenta los siguientes parámetros. Y me voy a referir a la recta de carga. La recta de carga simplemente me indica, o es un indicador del punto de trabajo del transistor en su región activa.
Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un análisis mediante recta de carga, puedo predecir o puedo visualizar de alguna manera también el comportamiento y mirar la estabilidad de mi sistema simplemente a partir de esa gráfica. Entonces los ejes de mi recta o de mi gráfica va a ser un punto máximo que va a estar dado en voltios, y aquí vamos a encontrar el VCC o el voltaje total de la fuente que yo aplico al circuito. De igual manera, observamos que mi eje X va a ser mi variable independiente. Mi variable dependiente, por otro lado, va a ser la corriente en el colector en miliamperios. ¿Cómo hacemos nosotros para poder trabajar sobre rectas de carga? Debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener una corriente máxima y un voltaje máximo. Este voltaje máximo va a ser indicado por la fuente de voltaje y la corriente máxima va a ser la corriente de saturación. Pilas con este concepto que es muy importante. La corriente colector máxima para mi gráfica va a ser igual a la corriente de saturación de mi transistor. Recordemos que la corriente de saturación es la corriente que fluye en ese instante bajo esas características en mi transistor y va a estar dada por el VCC sobre RC más R. Obviamente pues tenemos que tener en cuenta algunas configuraciones. Tengamos en cuenta la polarización fija, tengamos en cuenta que en este circuito la resistencia del emisor vale 0, por ende mi corriente de saturación vendría siendo el VCC sobre el valor de RC. Cuando tenemos configuraciones como divisor de voltaje y estabilizado en emisor, donde estas dos resistencias son parte activa de mi circuito, porque es un circuito serie, pues debo tener en cuenta la suma de las dos. Es decir que en este punto máximo voy a encontrar la corriente de saturación, y si yo graficara mi recta de carga, donde posiblemente va a estar mi transistor, obtendríamos este elemento. Digamos que esa es mi recta. Adicionalmente, para esta recta de carga vamos a encontrar unas familias de curva que van a ser las posibles corrientes de base digamos que serían las corrientes de base. Estas en rojo son todas las posibles corrientes de base que podría tomar mi transistor bajo estas dos condiciones de voltaje y corriente de saturación máxima. ¿Qué significa eso? Que si nosotros observamos sobre esta línea que vamos a colocar aquí con verde, toda esta franja de donde se aplica mi voltaje máximo hasta los 0 voltios, esa región es el posible voltaje que puede tomar el colector emisor. Es decir, la diferencia o la restra entre el voltaje del colector menos el voltaje del emisor podría estar dado entre 0 voltios hasta el VCC máximo. Entonces hagamos nuestro primer análisis. ¿Qué pasaría si trabajamos sobre esta recta e indicamos si el voltaje colector emisor es igual a VCC medios? Pues tenemos mi escala de VCC, que va a ser mi punto máximo, y simplemente nos indica que debemos ubicarnos en ¿dónde? En la mitad.
Entonces, ejemplo, si tuviéramos 12 voltios, serían 6, si tuviéramos 20, serían 10. Y así para cualquier valor de voltaje que yo desee especificar. Como nos damos cuenta, este elemento coincide de manera muy cercana a esta corriente de base. Lo que indica que esta corriente de base, que voy a llamar corriente de base X, va a tener una representación de corriente en el colector. Es decir, que si yo soy capaz de ajustar el voltaje colector emisor de mi circuito a la mitad, pues voy a obtener ¿qué? La mitad de la corriente máxima que puede pasar en ese instante por mi transistor. Es decir, si mi corriente de saturación máxima fuera en 10 miliamperios y logro que el voltaje colector emisor fuera la mitad, obtendría realmente una circulación de corriente por mi colector de 5 miliamperios. Eso es lo que me indica. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el voltaje colector emisor igual a veces C cuartos? Es decir, que voy a coger mi gráfica y la tendríamos que dividir en 4. Esta aquí y esta aquí. Vamos a trabajar sobre un cuarto de mi voltaje. Si trabajamos sobre ese cuarto de ese voltaje que quiero medir, que quiero verificar, vamos a observar que este cuarto va a estar muy cerca a este punto. Lo que me generaría una corriente en el colector en ese tipo. Es decir, que si yo observo, si yo hago que el voltaje colector emisor sea muy cercano a cero, voy a encontrar una corriente de colector mucho más alta. Por ende, la corriente de base ¿va a qué? Va a aumentar. Entonces, una de las pequeñas conclusiones que podríamos empezar a sacar de este elemento. Vamos por nuestra tercera condición. ¿Qué pasaría si el voltaje colector emisor tuviera un valor de 3/4 del VCC? Lo que indicaría que estaríamos sobre esta zona, 3/4, y obtendríamos este valor. Al obtener ese elemento o ese valor de corriente sobre esa corriente de base, pues vamos a hacer el espejo de corriente o el rango para este número y encontramos que mi corriente empieza ¿qué? A decrecer. Es decir, otra conclusión importante, ocurre lo inverso que pasa acá. Si yo genero una corriente más pequeña, indica que mi voltaje colector emisor ha aumentado. Si obtengo un voltaje máximo aquí en este punto donde mi necesidad va a ser muy alto, pues vamos a verificar que la corriente descendería a un valor de 0. Y si hago que mi voltaje colector emisor, si el voltaje colector emisor es igual a 0, entonces voy a obtener la corriente de saturación máxima para mi circuito. De esta manera se interpretan, se analizan todos los posibles montajes que pueda yo trabajar
sobre polarizaciones estabilizadas en emisor o emisor común, conocidas también en la literatura electrónica. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo vea asignaturas como sistemas de amplificación, este análisis me va a permitir indicar en qué punto se va a encontrar ese transistor trabajando. Observamos que tenemos en este punto un elemento máximo de corriente. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de trabajo. Estos puntos Q los vamos a dar nombres. Este primer elemento que tenemos acá para hacer nuestro análisis lo vamos a llamar Q1, Q2, Q3 y Q4. Si analizamos por separado los 4 elementos, vamos a encontrar el siguiente análisis. Vamos a volver a fabricar nuestra gráfica. Tenemos corriente de colector. Tenemos voltaje máximo. Y encontramos el punto donde se encuentra mi recta. Habíamos dicho que teníamos un punto Q en la mitad, o menos la mitad. Tenemos 1 a 1/4 y a 3/4. Es decir, que tendríamos aquí un punto Q, 3, un punto Q1 y un punto Q2. Fuera a verificar la cantidad de corriente que podría yo obtener en el colector debido a los voltajes que tengo. Debido a sus parámetros, me sirve para determinar en qué región o hacia qué región tiende mi transistor. Es decir, esta región de aquí abajo que estamos resaltando en los transistores se denomina también la región de corte. Es decir, que entre más grande sea el voltaje que yo aplico entre voltaje colector emisor, menos corriente voy a obtener. Es decir, que estoy cortando la cantidad de corriente de mi sistema. Y cuando mi transistor se acerca mucho hacia el eje Y, voy a encontrar una región que voy a denominar una región de saturación, y aparece cuando el voltaje colector emisor se acerca mucho a 0. Es decir, que entre más se acerque el voltaje colector emisor, si lo observamos con este color, vamos a graficarlo con el color rojo, si ustedes se dan cuenta y hago la proyección de esta pequeña imagen de voltaje, a medida que me aproximo más a 0 voy a obtener mayor corriente, es decir, que encontramos saturación, es decir, que encontramos mayor cantidad de corriente. Eso es lo que se denomina saturación. Elevamos la cantidad de corriente sobre el transistor. De esta manera, yo puedo validar en algunas configuraciones, por ejemplo por relación fija, que a mí solo me interesa trabajar ese transistor
en corte o en saturación, es decir, saturación, niveles máximos de corriente, y corte con niveles máximos de voltaje. Otras configuraciones como el divisor de voltaje me permiten hacer amplificadores. Por lo general esas configuraciones se ubican entre 1/3 del VCC hasta 3/4 del VCC. Por eso nuestro análisis. ¿Para qué me sirve este punto Q en esta región activa? Todo este desplazamiento sobre esa línea es lo que yo voy a conocer como región activa. Como una región activa. Esa región activa me va a permitir describir el comportamiento de mi sistema bajo ciertos elementos. Es decir, que si yo llegase a aplicar, por ejemplo, una onda senoidal para un amplificador de voltaje, un preamplificador básico, simplemente yo observo que este elemento va a tener estos picos de corriente. Es decir, que mi transistor no se va a corte ni se va a saturación. Es decir, que tiene un nivel o un área de trabajo o una región activa de trabajo acorde a lo que yo requiero. Sería el caso para Q1. ¿Qué pasaría si en algún momento yo hiciera una configuración diferente y modificara esa misma onda seno sobre Q2? Si observamos, pues por la parte inferior, pues tenemos todavía un rango de corriente, pero si observamos, vamos a dibujarlo con rojo para indicar este elemento. Si se dan cuenta, esta cresta, esta parte superior, excedió mi corriente de saturación. Es decir, que lo máximo que yo podría lograr de amplificación de mi señal sería esto. Es decir, que este pico que vamos a dibujar aquí con azul, o lo vamos a resaltar, ese pico que yo tengo acá sombreado en negro o en azul, se estaría perdiendo. Es decir, que si mi transistor está muy saturado, voy a encontrar un corte de la señal. Ahora, ¿qué pasaría si para este parámetro aplico una señal alterna como la que vemos acá? Si vemos, por la parte inferior, ya llegué a ¿dónde? A mi voltaje máximo. Y por este lado, obtendría ¿qué? Una parte de trabajo. Es decir, que en este lado estaría perdiendo también información porque lo mandamos a corte. Mire, lo mandamos a este punto, que ya es corte, pero la parte superior estaría trabajando. En términos prácticos, yo podría observar por osciloscopio una señal de este tipo. Siendo esto la posición Q3. O podría observar en la posición Q2 una señal de este tipo. En Q2, si se dan cuenta, estamos eliminando ¿qué? La cresta de esa señal. Y en Q3 tendríamos el efecto inverso. Pero para la señal Q1, si obtendríamos ¿cuál? Una onda senoidal que no tendría ¿qué? Ningún
elemento de corte. ¿Listo? Por eso es importante trabajar y tener en cuenta los parámetros del beta, tener en cuenta la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, ya que nos van a permitir hacer este análisis a profundidad. En nuestros circuitos DC que estamos estudiando, pues me van a permitir mirar cómo se comporta esa configuración y cuál configuración de ellas es más estable para ser amplificadores, ¿sí? En este caso, me interesa es reconocer cómo se comporta cada una de las diferentes configuraciones que estamos estudiando, ¿sí? Y mirar cómo se ubica o cómo se polariza cada una respecto al voltaje colector emisor, que es muy importante. Bueno, espero les haya agradado el tema y nos vemos en un siguiente video.